SIDI de la 49 clave genética. Renacimiento. La selección de la especie. El 49 SIDI representa un enorme salto de conciencia porque provoca un estado de divorcio místico. El cambio de perspectiva desde la 49 sombra al correspondiente don es grande, pero el cambio dimensional entre el 49 don y el SIDI correspondiente es algo similar a dar un salto en el hiperespacio. La misma configuración energética de tu ADN que te permitía matar, en realidad lleva consigo el estímulo que dará luz verde a nuestra liberación total. En esta conexión química clave entre los SIDI 55 y 49, se genera el renacimiento de la libertad o la libertad de renacer. Estas dos claves genéticas están ligadas en el llamado anillo del vórtice. El 49 SIDI es el que reconstruirá nuestro mundo cuando el don correspondiente lo haya desmantelado. Para entender cómo funciona esto, hay que entender la limitación del estado de consciencia del don de la revolución, todavía programado para moverse en círculos. Una vez que hayamos escapado a la vibración del miedo, nuestro mundo será sin duda diferente. Mejorará tanto y tan rápido que hasta se podría llegar a marear al propio tiempo. Pero secretos aún más profundos esperan agazapados en nuestro ADN y su semilla está ya dentro de ti, aquí y ahora mismo, como el caso del secreto que se oculta en la expresión divorcio místico. Las revoluciones, como su propio nombre indica, giran. Después del siguiente cambio de consciencia, la humanidad se establecerá sobre un nuevo modelo y sobre un ciclo totalmente nuevo. El proceso de selección genético que ya está comenzando proseguirá en otras muchas generaciones. Para que una nueva mutación se mantenga en la humanidad, se tiene que dar un proceso inmensamente complejo. En genética, algunos genes parecen tener un efecto inequívoco sobre nuestro comportamiento o fenotipo, mientras que otros no lo tienen. A esos genes se les conoce con el nombre de genes penetrantes. La penetración de una mutación en el codón de los SIDIs 49 y 55 será profunda y los patrones de comportamiento cambiarán radicalmente. Sin embargo, la razón por la que una mutación se extiende por todo el acervo genético de una sola especie se ve limitada por muchos factores, entre ellos la presencia de los genes recesivos que ralentizan la difusión de la mutación. Este hecho nos sugiere que una mutación de este calibre es bastante improbable que alcance a la totalidad de la especie humana. Lo más probable es que divida a la humanidad en dos especies. Para explicarlo con una analogía, podría ser interesante imaginar el mundo de hace 40.000 años, poblado por dos ramas muy diferentes de homínidos: el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón dio lugar a las formas más tempranas de Homo sapiens, mientras que los neandertales son de lejos la rama más antigua de la especie que vivió hace 350.000 años. Por razones desconocidas, la especie más antigua, la raza neandertal, se extinguió. El 49 SIDI
se refiere a un arquetipo que forma parte de toda la evolución humana, el renacimiento. Es decir, en la cadena evolutiva, de tanto en tanto, nace una nueva especie de otra más vieja. En paleontología se llama teoría de Eva o hipótesis del origen único. Sin embargo, a pesar de sus orígenes, la nueva especie, como el fénix mítico, no tiene nada en común con su pariente. Se forja desde el material genético de la antigua forma, pero toma una dirección totalmente nueva, que es lo que sucede en el corazón de este 49 Siddhi, y que es lo que significaba también la expresión divorcio místico. Las revoluciones siguen dando vueltas en un determinado nivel de frecuencia, pero la evolución es una espiral que requiere saltos cuánticos repentinos, así como la revolución da origen al renacimiento. Hemos visto que el 49 Don está muy conectado con la infraestructura sociopolítica de nuestra civilización y el Siddhi correspondiente nos amplía el enfoque sobre estos aspectos. La primera imagen en la que el mundo, en su forma actual, no se puede arreglar, sea como sea de profunda la revolución o el alcance que tenga. Las bases de nuestra sociedad moderna se fundamentan sobre todo sobre una especie que hasta ahora ha tomado sus decisiones basándose en el miedo. En este sentido, toda la civilización está podrida de raíz. La única manera de crear un nuevo futuro es comenzar desde cero. El 49 Siddhi es severo con respecto a todo esto, pero fija su mirada sobre un objetivo lejano, y esa meta puede lograrse solo con un comienzo, con un renacimiento. Conforme este Siddhi se vaya despertando, una nueva civilización se irá construyendo, mientras que la antigua continúa desmoronándose. Los dos tipos de seres humanos coexistirán y vivirán desde conciencias totalmente diferentes. El antiguo fractal genético vivirá todavía desde el miedo, así que mirarán con temor los cambios que vean a su alrededor. Algo que ya puede verse hoy en su forma más precoz, afirmándose por todo el mundo. Si todo esto fuese así, cabría preguntarse, ¿qué podemos hacer como individuos? Si un renacimiento así está a punto de ocurrir, y si el futuro está predeterminado ya genéticamente por un impulso evolutivo colectivo, entonces, ¿importa algo lo que cada uno de nosotros hagamos al respecto? Si ni siquiera el más revolucionario de los impulsos puede arreglar el mundo actual, entonces, ¿cuál es el propósito de seguir nuestros dones? En muchos sentidos, este es uno de los mayores interrogantes planteados en este libro. La respuesta es tan simple como intensa. Este salto evolutivo hacia un modo totalmente nuevo de funcionamiento depende de que nosotros sigamos nuestros dones. Si no podemos crear la vibración de la nueva revolución en todos los niveles de nuestra sociedad, entonces el renacimiento que sucede en el punto máximo de la conciencia vinculado con las esferas de los siddhis no tiene lugar. El renacimiento es el florecimiento orgánico de la revolución. El hecho de que no podamos arreglar el mundo tal y como está no significa que no podamos hacer del mundo un lugar mejor. Nuestra visión de un futuro perfecto es precisamente
lo que crea la frecuencia del cambio necesaria que disparará la selección natural de la especie. Sucederá porque tiene que suceder, pero también tenemos que hacer que suceda. Esta es la gran paradoja. Asimismo, hay una fuerza evolutiva empujando hacia arriba desde el interior de la materia. También hay una fuerza involutiva trabajando de arriba hacia abajo, desde los reinos del espíritu hacia el plano material. Estas fuerzas involutivas las podemos ver claramente en el par programado de la 49 Siddhi, que es el 4 Siddhi, el olvido. El olvido es una frecuencia energética que trabaja de arriba hacia abajo en la forma, trayendo claridad y ligereza a todo lo que toca en su camino. Esta limpieza genética hace posible el renacimiento de una especie. La esfera entera de los siddhis es la esfera del renacimiento. No se puede alcanzar un estado de consciencia sídhico sin haber renacido totalmente. El estado sídhico requiere un divorcio tanto místico como genético de lo anterior. Esta es la razón por la que los que han alcanzado esos estados se consideran anomalías genéticas durante ese estado evolutivo. Son raros florecimientos de la consciencia que suceden como ejemplo. Son los ecos tempranos de lo que será nuestra futura función, allá cuando las altas frecuencias desciendan sobre la forma humana. Fuerzan al ADN físico a mutar prematuramente para que la forma humana pueda recibir la conciencia futura. Ese es su potencial. Dado que estás leyendo estas palabras, tú eres en potencia uno de esos florecimientos tempranos. ¿No es algo hermoso sobre lo que reflexionar?